Piensa que sería este mundo sin fronteras, que no haya compromiso sino amor en la tarea, para ser dueño de uno sin caudillos ni banderas. Este es el momento, tenemos que hacerlo. Mañana depende del presente nuestro. Piensa que no tengas que dar cuenta a ninguno, tan solo a la conciencia, sucursal de Dios en uno. Vamos con los protagonistas. Entrevistas a la manera de Bernardo Elfman. Bienvenidos a esta nueva emisión de Los Protagonistas, el ciclo 2013. En esta oportunidad, en este año tan especial, año electoral, en principio solo se va a ver por internet. Ahí les paso a explicar cómo. Usted tiene que verlo todos los viernes a partir de las 20:30. Esto va a ser en www.marcospaz.com.ar y si no también lo puede hacer en www.youtube.com.ar/user/Berec Producciones. En realidad, bueno, intentamos continuar en la televisión local, por ahora no hemos llegado a un acuerdo, así que estaremos solamente en internet. Intentamos con TN, pero empezaron esos forcejeos, que es la Corpo, después intentamos con C5N, pero empezaron, no, que te vas para el otro. Y dijimos, bueno, vamos a hacerlo por internet, así no ponemos de entrada mal a ninguno y después veremos, escuchamos oferta y después veremos qué pasa. Los Protagonistas, un programa que usted lo viene siguiendo, estuvo más de 6 años en la televisión de Marcos Paz y ahora, en este momento, por lo que es internet, esa revolución fantástica que si es bien usada, la verdad que vale la pena entrar, googlear y estar en internet porque verdaderamente hay cosas maravillosas. Y entre ellas, bueno, humildemente va a estar Los Protagonistas, donde pasan todos aquellos que de algún modo participan en política en Marcos Paz, que de algún modo participan socialmente en Marcos Paz, que están en defensa del medio ambiente, los de derechos humanos, y todo el mundo de la política, usted lo va a ver acá. Ya le dije, el sitio es www.marcospaz.com.ar, que es la revista virtual Entrevista que creó la productora Berec Producciones, los viernes a las 20:30, ahí. Siempre lo va a tener en la computadora y después queda, así que lo puede ver ya sea a partir de ese horario, todos los programas nuevos, o si no, después por supuesto en archivo. Yendo a lo de hoy, les cuento un programa bárbaro. Qué mejor que comenzar con el padre Fabián Mascarell Jofre. Francisco, le suena, ¿no? El Papa, Bergoglio, Cardenal, la iglesia que se viene, todo eso, vamos a hablar con él. Y en ese caso lo hicimos, podríamos decir, en exteriores, en la casa de él, en la casa de Dios, en el santuario San Marcos Evangelista. Estuvimos ahí dialogando con el padre Fabián Mascarell Jofre. Y otro de los temas de pura actualidad es la cuestión del paro docente, lo que se viene. Hoy tenemos comunicado por el desastre que hemos vivido desgraciadamente por estas circunstancias del clima y por la inoperancia de diferentes gobiernos que no hacen las obras que se tienen que hacer. Tenemos 8 muertes en Capital Federal, 25 muertes en la ciudad de La Plata, así que prácticamente no se salva a nadie, desgraciadamente. Paga el plato roto la gente, esto está así bien de claro, y dada esa circunstancia, con buen tino, los gremios ligados a los más duros, en este caso a Susteva, que llevaba adelante una medida de fuerza a partir del 8 de abril, la ha levantado y seguramente, bueno, se volverán a encontrar después de que se solucionen todos estos problemas en la provincia de Buenos Aires especialmente. Y vamos a hablar porque hubo paro, porque la cosa no viene fácil, porque hay muchísimas inquietudes y problemas, y digo, porque no solo se discute el tema salarial, sino también la infraestructura de escuelas. Acá se discutió lo que comen los chicos
en esa discusión pública con los consejeros escolares en la calle aquí en Marcos Paz. Así que todo eso va a estar con la secretaria general de SUTEBA, Ana María Rodríguez. Y la pregunta que seguramente, a ver, para romper el hielo, digo, ¿no está pagando el plato roto los alumnos y alumnas de las escuelas públicas? Bueno, le dejo esta inquietud y se la vamos a trasladar a ella. Vamos a una pequeña pausa, estamos dialogando con ellos, los protagonistas. Grandes verdades. O mejor dicho, no es habitual que se le escapen grandes verdades. Por Dios, por la plata, por la patria. Por Dios, por la plata, por la patria. A partir de marzo, en Marcos Paz, separamos los residuos. ¿Por qué los separamos? Porque en el próximo mes se pone en funcionamiento la planta de tratamiento de residuos que nos va a permitir cerrar para siempre el basural a cielo abierto. La clave de la planta es separar los distintos tipos de residuos para reincorporar la mayoría a los circuitos de uso. El compromiso con el ambiente empieza en casa, informó Municipio de Marcos Paz. Planchadita, 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 yo quiero a mi bandera. A partir de marzo, en Marcos Paz, separamos los residuos. Si la separación se realiza en la planta, ¿por qué tenemos que separar en casa? Los residuos se separan en las mismas viviendas, porque al juntar en la basura los elementos reciclables con los húmedos, los mismos se arruinan y se convierten en descarte. Los residuos secos y limpios, como papel, cartón, vidrio, plástico, etc., pueden reutilizarse. Por eso tenemos que tirarlos en bolsas aparte, la bolsa de color verde, para evitar que se arruinen. El compromiso con el ambiente empieza en casa, informó Municipio de Marcos Paz. Que se expresa el inconsciente en los chistes que uno hace, en las equivocaciones que uno comete, en las palabras que le salen por error. Se supone que nada de lo que uno dice es inocente en ese sentido. Mañana vamos a anunciar cómo vamos a dar el tratamiento a la deuda. ¿Qué tiene prioridad, la gente o la deuda externa? La deuda, la gente. Padre Fabián Mascarel Jofre, en este primer ciclo del año 2013 de los protagonistas, qué mejor que arrancar con las muy buenas noticias que tiene la Iglesia Argentina. Ya hemos hecho una nota, pero amerita, digo, como hay un personaje televisivo que dice que el público se renueva, digo, aquí sucede lo mismo y posiblemente algunos que no han visto esa nota en el sitio web www.marcospa.com.ar, bueno, pueden disfrutarlo ahora y lógicamente se van a repetir algunos temas que tienen que ver con la asunción, en este caso, del Papa Francisco. Estamos refiriendo a Bergoglio, el primer Papa argentino. Bueno, muchísimas gracias, no sabía que era el inicio del ciclo. Así es. Así que bueno, es una buena semana porque estamos en la semana de la Pascua. La Pascua para los cristianos, para la Iglesia Católica se extiende desde el domingo de Pascua hasta Pentecostés, 50 días más, pero de modo particular esta primera semana que se llama así, Semana de la Octava, así es que feliz Pascua para quienes nos escuchan y buen Pesaj para ustedes, porque este año han coincidido las dos celebraciones. Así es, del 25 de marzo al 2 de abril es el Pesaj, la Pascua judía. Exactamente. Así es. Un momento importante, ¿no? Y digo, aparte marzo es un momento de un quiebre muy fuerte en nuestro país. El 24 de marzo tuvimos el acto de la memoria con lo que respecta a lo que fue el golpe más sangriento que hemos vivido en la República Argentina, el golpe de Estado, con una dictadura feroz. 2 de abril, hoy, digo, esto después ustedes lo verán en el sitio web www.marcospa.com.ar a partir de los viernes a las 20:30. Así que bueno, ya pasó el 2 de abril cuando sale el programa, pero hoy estamos grabando después del acto de Malvinas, un acto emocionante, de recordatorio con los héroes, ¿no? Los veteranos de guerra. Sí, todo marzo tiene... Es cierto, Bernardo, que si miramos con mirada de historia, que no solamente es mirar hacia el pasado, pero
como la gran maestra de la vida, la historia, y nos compromete en el presente para el futuro. Desde el 2010 y hasta el 2016, en ese bloque tan importante de 6 años, el bicentenario de la patria, desde el 25 de mayo al 9 de julio. Y jalonando todo eso, cada año tiene cosas importantes. Así el año pasado el bicentenario de la bandera nacional, y este año la asamblea del año 13 con todas las cosas que trajo. E inserto en esto los 30 años de nuestra democracia, los 31 años de la guerra, los 37 años del golpe cívico-militar. Entonces, bueno, sin duda que hay una constante, estamos invitados, ¿no?, a una constante reflexión de la historia, no solo para recordar, porque es necesario recordar y hacer memoria de lo que acontece. Fíjese usted, siguiendo con esta inclusión teológica, la Pascua judía es un constante recuerdo, ¿no? Como es un constante recuerdo de la Pascua cristiana, por eso en la misa tanto se dice: recuerda, Señor, a tu iglesia, recuerda a nuestros hermanos difuntos, recuerda, Señor, a tu pueblo. O sea, el memento, ¿no? Como decían los antiguos, el memento mori, recuerda que morirás, pero bueno, ese es el recordar que nos tiene que traer enseñanza y ponernos en actividad. Así que es un mes, marzo, en este gran bloque, porque así es bueno. Mira, estaba olvidando de una fecha que tiene que ver con el 4º aniversario del fallecimiento de Raúl Alfonsín. Sí, exactamente, ahora el 31 fue la muerte de Alfonsín, y justamente yo el 31, que fue el domingo de Pascua, éramos todos muy jóvenes, ¿no? Y como muchas veces corremos el riesgo de olvidarnos de cosas tan importantes como: con la democracia se come, con la democracia se educa. Aquel gran discurso de Alfonsín. Sí, y eso tal vez uno tenga que agregarle: cuesta, pero en democracia se puede comer, en democracia se puede... debería, ¿no? Exactamente, se debe, ¿no? Entonces esos son los grandes desafíos que nos tocan como ciudadanos hoy, y los que somos creyentes, aportar también esa cuota de especial martirio, si se quiere la palabra, ¿no? La palabra martirio en griego es martirio, es testimonio, ¿no? Entonces, bueno, eso llevó a la vida. Bien, y hablando de vida, ¿y cuánto lo llenó el corazón con esta noticia del Papa argentino? Ah, bueno, yo le había dicho a usted cuando vino, la única que le ponía ficha era su mamá. Me recuerdo. Mi mamá, ¿no? Nos ha superado la alegría, y fíjese que si bien siempre en Semana Santa nuestro pueblo, que es cristiano católico, una religiosidad popular muy fuerte, una relación con Dios muy fuerte, que es así lo que Jesús quiere, ¿no? Jesús fundó una iglesia y fundó una religión. No es el gran delivery de la fe, venga y tome lo que quiera. No, Jesús quiso fundar una religión, quiso fundar una iglesia, una relación nueva con Él. La Semana Santa, siempre la gente se moviliza de modo particular, pero este año todos hemos coincidido en llamarlo el efecto Francisco, porque ha sido notable, a lo que no hemos quedado ajeno como pueblo peregrino en Marcos Paz, la afluencia de gente en el sacramento de la confesión, por ejemplo. Ha sido impresionante. ¿Es un volver a revivir de la Iglesia Católica? Mire, quiera Dios que así sea. Siempre que hay un cambio, siempre que hay un rever, siempre que hay un reverdecer, a eso se apuesta. Creo que nos llega a nosotros de modo tal vez sea muy aventurado decir hoy para toda la Iglesia, porque toda la Iglesia no es un país solamente. La Iglesia es todo el mundo, ¿no? Cada uno con sus propios problemas y dificultades. Estamos hablando además de 1.200 millones de fieles. Exactamente. En todo el mundo. Practicantes o no, pero eso es el número. Entonces, no hay que olvidarse que, por ejemplo, una parte del mundo es musulmán. Exactamente.
otra parte del mundo, las Coreas que nos han sorprendido en plena Semana Santa con un posible enfrentamiento, volver a exhumar cosas que sinceramente uno pensaba que ya no se iban a hablar, una posible enfrentamiento nuclear. Terrible para la humanidad, pero ¿no? ver gestos de tanta agresividad de un joven dictador, ¿no? Porque convengamos que el presidente, el jefe, no sé cómo le llaman, se manda. Digo, usted fíjese qué cosa, ¿no? Porque estamos hablando acá de una Corea y un joven dictador, y estamos hablando de un Estados Unidos que de repente hace lo mismo de otro modo, en pos, entre comillas, de la libertad del mundo. Sí, no, por supuesto. O sea, no nos debe sorprender la reacción de Estados Unidos, que fieles a sus padres, Gran Bretaña, el imperio sigue avanzando. O sea, lo fueron en su momento con los barcos y hoy lo son con las armas nucleares. Pero digo, volviendo a la pregunta, creo que el impacto en la Iglesia argentina es notorio. El impacto en parte de Europa es notorio, pero fíjese qué curioso y qué cosa. Francia no tiene feriado jueves y viernes santo. Por el contrario, hace feriado el domingo de Pascua. Ayer fue feriado en Francia. ¿Y por qué? No tengo la menor idea. Y siendo que desde siempre entre los católicos se lo llama Francia la hija directa de la Iglesia. No ocurre así con España, ni con Italia, por supuesto. Pero la idea de cristiandad, de lo cristiano, es una cosa muy diluida en algún caso, y creo que fue una de las grandes penas de Juan Pablo II, ¿no? Cuando se conforma ese bloque de la Unión Europea, considerar el cristianismo solo como una vertiente más de la cultura en Europa, cuando históricamente sabemos que eso no es tan así. Es decir, gracias a los monasterios benedictinos de modo particular, donde se había salvaguardado toda la cultura del Oriente, todo el pensamiento árabe, de Averroes, de Avicena, el pensamiento judío, todo es salvaguardado en Europa, en los monasterios, ¿no? Lo llevo un poquito para atrás, para el Día de la Memoria, y le quería hacer una consulta y después vamos con todo lo que tiene que ver con el Papa Francisco. ¿Se sintió un poquito incómodo por alguna situación que se dio en torno a cómo fue planteada la cuestión, alguna, no digo diferencia, pero digo en lo que sucedió en torno al pastor Fabián Castro? ¿Hubo alguna incomodez? Mire, yo le voy a pedir que me exima de esta respuesta porque he hecho una nota a quien corresponde hacer, donde he dicho que por una cuestión de buen gusto no dar mayor entidad a ninguna cosa, concretamente al señor Guillermo Schaeffer. Le he hecho una carta que director de Derechos Humanos del municipio de Marcos Paz, que le he hecho llegar a autoridades en competencia al señor Schaeffer. Entonces no voy a hacer ninguna expresión. Sí sorprendido porque fuimos a otra cosa, al menos yo, ¿no? Sí, nosotros hicimos un comentario en la página en ese sentido. Pero volvemos a... Sí, ¿cómo no? 30.000 desaparecidos merecen nuestro respeto, nuestra memoria y nuestra oración como cristianos, ¿no? Y nada, así como la gesta de Malvinas, nada, ninguna cosa, nada puede en esto empañar un acto de memoria, ¿no? Nada. No es tiempo de mezquindades. Bien. Hablando justamente de no es tiempo de mezquindades, los primeros pasos del Papa Francisco son de unos gestos, uno podría marcarlos como impresionantes, en un buen camino. Sí. Usted sabe que decía alguien que una palabra moviliza, pero un ejemplo arrastra. Y los gestos, el mundo de la semiótica, el mundo de lo gestual, tiene todo un trasfondo que es menester analizar en profundidad, porque si no nos quedamos solamente en lo anecdótico del zapato, de la silla, del colectivo, me explico, ¿no? Entonces hay que los mensajes dentro de la hermenéutica católica, en los cardenales, en el colegio de cardenales, donde se expresa la catolicidad,
hay gestos que han pasado absolutamente desapercibidos para el común de las personas, de modo particular los medios de comunicación, que no tienen por qué saberlo, porque no son técnicos, y como si usted me dice, se fue de foco, no tengo la menor idea, ¿no? Ustedes son palabras técnicas. Y usted va a mirar algo, como va a leer algo, con ojo de periodista, y por lógico, es lo suyo. Fíjese qué detalle que yo lo he rescatado. Primero, se quiere marcar en exceso la diferencia entre Ratzinger con Bergoglio, cuando no tiene por qué haber igualdad, porque son personas distintas, ¿no? Y con una cosa así como el pensamiento católico es Ratzinger y el corazón católico es Bergoglio. Error, graso error, porque en los gestos de iluminación que ha hecho Ratzinger en su momento, luego Benedicto XVI y ahora el emérito obispo de Roma, son con una misericordia y un amor a la verdad que se traducen en textos que hacen al ecumenismo, que hacen a la apertura, de los cuales hemos conocido solamente un discurso malintencionado en la interpretación, que fue en Ratisbona con respecto al pueblo judío, al pueblo musulmán, perdón. Pero que en toda la doctrina, en todo el pensamiento de Benedicto XVI eso no existió. Y los gestos de Francisco muchas veces se lo quiere solamente como encuadrar en una cuestión afectiva, que está muy bien, que no es malo, que no es una potencia menor del alma, lo afectivo, pero que se lo quiere como denostar diciendo, bueno, pues no es tan intelectual. No, atención. Los gestos, los profundos gestos teológicos, de modo particular eclesiológico, que tienen al presentarse él, no como papa, que es un título, sino como obispo de Roma, y en todo momento hablar en italiano, esforzadamente, pero hablando a su pueblo. Eso, ¿quién lo entiende? El patriarca Atenágoras, en este caso el patriarca Bartolomé, que no solamente asistió a misa de Asunción, sino que se queda un saludo protocolar y un saludo fraterno. Cuando uno se remonta en la historia, el primer papa que se anima a salir del Vaticano para ir a abrazar al patriarca Atenágoras en Jerusalén es Pablo VI, previo a un levantamiento de penas en común que habían hecho en el Concilio Ecuménico Vaticano II, cuando en el cisma de Oriente entre el Celulario y el Papa se habían mandado excomuniones, pero no esa cosita de como ahora vio, bueno, usted está fuera, no, anátema sí, una cosa terrible, ¿no? Ese gesto, el bajar a la tumba de Pedro, no la de ayer que fue una visita arqueológica, sino la del día de la Asunción, y hacerse acompañar por los obispos referentes de todo el Oriente cristiano. Ayer salió, por ejemplo, que es el primer papa en bajar a la iglesia. O sea, donde estuvo rezando el Santo Padre, es un lugar que se puede visitar. Por gracia de Dios yo he podido estar allí en la capilla clementina, he podido estar. Entonces se ve el famoso muro rojo, etc. Yo creo que los periodistas, que usted discúlpeme esta chanza, ¿no? Pero todos, especialmente los de alguna corporación, son todos monaguillos, son todos vaticanistas, hablan, porque se ha confundido esto. Esto no es ninguna interna, El Papa se llama Francisco por San Francisco, no por ningún político, y el color amarillo es del Vaticano desde siempre. Pero se ha remarcado alguna cosa. Por ejemplo, se remarcó cuando Francisco plantea una iglesia para los pobres. Marca diferencia. Pero por supuesto que sí, y donde más de uno yo estoy convencido que se le ha temblado la mitra, ¿no? Eso sin duda que es así. Lo dice, fíjese usted en qué ambiente lo dice, con qué tranquilidad de espíritu del que se mueve en la verdad. Lo dice en el encuentro con los periodistas. En el encuentro con los periodistas dice, cómo quisiera una iglesia pobre y para los pobres. Pero en eso sigue, ¿sabe a qué? A la línea de Pablo VI. En el testamento espiritual de Pablo VI habla, dice, iglesia esposa de Cristo, como te quisiera, libre y desposeída, caminando por el pueblo, caminando por el mundo en bien de los pobres. Caramba,
Esto es retomado luego en el magisterio de la Iglesia con lo que llamamos, que son dos pilares que vienen de los documentos de la Iglesia, especialmente de América Latina: la opción preferencial por los pobres, ¿sí?, por un lado, y la religiosidad popular, ¿no? Esta relación, que eso significa religión, la relación que tiene el pueblo con Dios a partir de la Iglesia, que eso es muy respetable. Y está, ¿por qué? Porque está lo que se llama en teología el sensum fidelium, el sentir de los fieles. Pero todos estos puntos son buenísimos. Pero si él plantea eso, es que la Iglesia alguna vez dejó de estar cerca de los ¿Y a pobres. usted qué le parece? Yo creo que sí. Y bueno, entonces yo también, no es porque usted lo diga, sino porque es obvio. O sea, deberíamos ser medio sonsos, medio miopes, cuando pensemos que esto... Mire, toda esta historia, esto lo pienso no solo como sacerdote, sino como algo de leer la historia. Cuando Constantino oficializa a la Iglesia, la hace la religión del Estado, con aquel famoso Vini Vidi Vinci, Vine, Vivenci, a instancia de su mamá Elena, Santa Elena, la Iglesia gana libertad, pero perdemos independencia. Y se produce el primer gran casamiento, trono y altar. Y cuando el altar se casa con el trono, siempre pierde el altar. Siempre pierde el altar. Siempre. ¿Usted me dijo que estuvo alguna vez en el Vaticano? Sí, yo pude vivir 9 meses en el Vaticano. Ajá, ¿y qué estuvo haciendo? ¿Estuve estudiando? Sí, sí. Y a ver, aunque no se nota porque mucha gente, o la gente común, tal vez no tan religiosa, más laica, plantea ¿por qué tiene tanta ostentación el Vaticano? Uno de los gestos de Francisco fue no ponerse la cruz de oro, sino la cruz que él sigue utilizando, y no usar el sillón de oro, sino un sillón común. Sí, mire, usted sabe que yo siempre digo, me gusta decir Hispanoamérica o Latinoamérica, porque no solamente América, porque tenemos una raíz hispánica que nos viene con toda la cultura griega y toda la cultura latina, romana. A mí personalmente me molestó más ver, cuando estuve en España, en la Moncloa, ver el Salón del Trono, que eso sí es oro, pero encima oro americano, ¿no?, que el Vaticano. Fíjese usted que la fe, Bernardo, que es una virtud teológica, es infundida por Dios junto con la esperanza y con la caridad, son actos volitivos, es decir, son actos de la voluntad. Uno cree porque quiere creer y uno no cree porque no quiere creer. El no poder creer, que es la postura del gnóstico, es también un acto de la libertad. O sea, en todo momento nuestra relación, nuestra religión y nuestra respuesta a Dios es un acto volitivo, si no carecería absolutamente de valor. Cuando uno quiere algo, busca razones y sostiene eso que cree. Cuando uno no quiere algo, por el contrario, busca todos los motivos. Entonces, frente a la ostentación del Vaticano, podemos tener miles de argumentos para defender, es una suerte de apología, y miles de argumentos para decir, bueno, yo por eso no voy a la iglesia. Mire, son cosas absolutamente diversas y distintas. Si usted me dice, esto se hizo un día para el otro, bueno, a ver, si acá, si no hay lavado de dinero, trata de personas y tráfico de armas, le pasa raspando. Pero estos son 2000 años de historia. A mí sí me preocuparía no solo la ostentación, sino el manejo indiscriminado, saltando cualquier control de tanta iglesia electrónica, porque convengamos, Bernardo, que usted para estar en el aire tiene que hacer un dinero. Ahora, de ahí a comprarte un canal, y si no, comprar con todos los espacios, y basta encender la televisión abierta, y los cables de nuestra patria, donde desde Brasilero hasta Manochanta, al puente de Olmedo, ¿eso con qué se financia? ¿Con oraciones? No, hay plata, y mucha plata que viene de Brasil. Hablando de Manochanta y algunas otras cosas,
¿Ha visto la cumbia papal que está ganando? Me causó muchísimas gracias. Menos mal porque ya con el tema del saltito del caballo ya me Claro. Pero no quiero tribalizar el tema. Sí. Que hay ostentación, sí. Ahora, esa ostentación es personal o es en lo que podemos llamar un patrimonio cultural de la humanidad. Es un patrimonio cultural. Convengamos que tenés que ser ni siquiera o sea, para no conmoverte frente a la obra de Miguel Ángel, que dicho sea de paso, la esculpe cuando es muy joven, tiene no sé si 25 o 26 años, es la única obra de Miguel Ángel que está filmada, porque le discutía que lo había hecho él, porque es tan perfecta. No te podés conmover frente a eso. ¿Y eso de quién? ¿Y es de la iglesia? Y sí es de la iglesia, pero que de Francisco, no, eso es de la iglesia, pero la iglesia, bueno, es de todos, eso es un patrimonio histórico de la humanidad, y eso es ostentación, porque es una obra de arte. Bueno, esos son los tesoros del Vaticano. Bien. Le hago una consulta que tiene que ver con cada vez cuando concluye, ya sea alguna discurso de Francisco, o ya sea alguna misa, o ya sea con la gente, ¿no? Sí. Como ha estado habitualmente, termina siendo recen por mí. Sí. Ahora le respondo esto, pero no me quiero escapar de lo otro. La pobreza por la cual todos bregamos no es solamente una pobreza material, que es el testimonio, es el ejemplo, y es el despojo y el desprendimiento, ¿no? La pobreza es también animarme a salir de mi encierro, de ser autorreferencial, y animarme a ir al otro, al encuentro del otro. Y eso lo puedo hacer escuchando en el hospital a alguien, escuchando en el barrio a otra persona, lo que hacía en ese momento Bergoglio, que no lo conocía a nadie, como muy poca gente conoce lo que hacemos los curas. ¿Son ciertas las intrigas que se plantean dentro del Vaticano? Las internas, las intrigas. Usted trabaja en la RCO, ¿no es cierto? Y en la radio pública. En realidad, bueno, soy independiente. Es independiente, pero tiene... Alquilo espacios. Pero tiene relación. Sí, alguna relación. En la radio pública, en la RCO. ¿Habrá intrigas en la RCO? ¿Habrá pero son muchas más importantes que hay en el Vaticano. Bueno, ¿no? pero fíjese que Teresa de Ávila, Bernardo, decía, donde hay hombres hay miseria. Entonces, donde hay 3 hombres, hay por lo menos 2 líneas de pensamiento internas. En todos lados adentro, pero claro que sí. Ahora, toda la cosa fantástica, incluyendo a Humberto Eco con su maravilloso hombre de la Rosa matando gente y poniendo veneno, o sea, que lo hubo en su momento con los Papa Bosch, de toda esa historia, puede ser, ¿no? Pero hoy por hoy, no sé, habrá que ver que el famoso dossier que le dejaron, que encargó Benedicto, y ahora tendrá una brasa encendida Francisco, el dossier de los 3 cardenales con el famoso Batilito, esa milonga. Desconozco, o sea, en esto sí no tenemos nosotros los curas, los indios rasos, ¿no? Otra información, no, nosotros manejamos con la misma información, y creo que ni los obispos conocen ciertas cosas, informaciones que son parte del Estado, porque no hay que olvidarse que el Vaticano es un Estado independiente. Bien. ¿Me sigue acompañando? Vamos a ir a una pequeña pausa. Digo, estamos acá en la casa del Santuario de San Marcos Evangelista, Casa de Dios, acá en la oficina del padre Fabián Mascarell Jofre, que nos ha prestado este hermoso lugar para grabar esta parte, lo que es la primera parte de este programa, primer programa del ciclo 2013 de los protagonistas. Vamos con una pequeña pausa y después lo voy a consultar sobre una lucha que me parece que tiene importante el Papa Francisco con el tema de la pedofilia en algunos sectores de la Iglesia, y además acá hubo un trabajo muy importante que algunos desconocen, que no conocían. Bueno, vamos a hablar de esto y mucho más. Ya volvemos. La alternativa de la hora es liberación o dependencia, y nosotros vamos a optar por la dependencia, y nosotros vamos a optar por la dependencia. PC Service, soluciones en computación. Venta y reparación de PC, insumos, sistema de redes, asesoramiento integral. Avellaneda 2202 Marcos Paz, teléfono 477-1640. PC Service, soluciones en computación. A partir de marzo en Marcos Paz
Separamos los residuos. ¿Qué tenemos que hacer para empezar a separar? En primer lugar, comprar un segundo cesto de basura. En un cesto tiraremos todo lo que no puede volver a ser usado, como restos de comida, papel mojado, colillas de cigarrillos, saquitos de té, etc. Y en el segundo cesto, que debería tener una bolsa verde para que el recolector pueda reconocerla, tiraremos todo lo que se puede volver a utilizar: papel seco, botellas, cartón, tergopol, plástico, etc. Recordá que el compromiso con el ambiente empieza en casa, informó Municipio de Marcos Paz. La alternativa de la hora es liberación o dependencia. Y nosotros vamos a optar por la dependencia. Y nosotros vamos a optar por la dependencia. Continuamos en los protagonistas, seguimos con el padre Fabián Mascarell, Jofre del Santuario San Marcos Evangelista, y quedó pendiente eso. A ver, ya echó una persona que aparentemente había ocultado parte de cómplice en esta situación. Digo, hay un tema que viene a arrastre, que tiene que ver con la situación de la pedofilia en un sector de la iglesia, por supuesto minoritario, pero es como usted dice o expresa a veces, digo, los medios nos agarramos de las cosas tristes y feas, no de las cosas a veces buenas e importantes. Que son, que hay que extirparlas, pero no hay vuelta, ¿no? Hay que quitarlas como decía Pablo VI en su momento, Juan Pablo I, después Benedicto, ensucian el rostro de Cristo. En el 2005 Benedicto XVI, 2004, perdón, en el Via Crucis del Papa Juan Pablo, que es de la carrera Ratzinger, hace las reflexiones de Via Crucis y habla precisamente de los pecados de la Iglesia que ensucian hoy el rostro de Cristo, y hablaba de la pedofilia, entre otras cosas, que son propios de la condición humana. Un tristemente célebre personaje de nuestra historia reciente, Jaurán, decía que el poder es impunidad. Hay diversos ámbitos donde la pobreza se olvida, el servicio se olvida, la autoridad como servicio se olvida y se hace para servicio propio, ¿no? Pero que eso es propio de la condición humana. Por supuesto que es más deleznable en un consagrado. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios: al que mucho se le dio, mucho se le va a pedir cuenta. Y también dice San Pablo que llevamos tesoros en vasijas de barro. Eso es una realidad. Sí, sí. Entonces, ¿cuál es la penosa tarea del Papa? La misma tarea penosa que puede tener cualquier padre de familia cuando se da cuenta que uno de sus hijos roba a los hermanos en su familia, ¿no? O un padre descubre que el violador de su sobrina o de su nietita es precisamente el tío. Entonces, el dolor del padre, ¿cuál es? Es doble, porque no solamente hay una violación, una corrupción de un miembro de la familia, sino que es perpetrado por otro miembro de la familia. Como dijo el obispo Laguna, que en paz descanse, cuando encontraron muerto al padre en Morón, no recuerdo el nombre del padre, le preguntaron cómo se siente. Dije, ¿cómo quiere que me sienta? Tengo un hijo muerto y un hijo preso, porque acuérdense que estaba el cura sospechado de estar implicado en esta historia. Entonces es una tarea, pero no dolorosa, dolorosísima. Yo me imagino, yo he tenido algún trato, no soy amigo, yo no tomé mate toda la vida con Bergoglio, porque usted me dijo, cuénteme la anécdota de cómo lo conoció. Sí, una vez fuimos a buscar a Mercedes al tren que al tren, porque hoy por hoy todo el mundo le da una mamadera a Bergoglio y claro, ¿viste? No, yo tenía un trato, pero aparte, a partir de leer su lectura, te das cuenta que es una persona con gestos, no solamente gestos de ternura, sino que es una persona tierna, amén del gesto adusto y de preocupación que uno ve, que uno puede pensar de qué mala onda que tiene este hombre. No, es una persona amable, querible, muy respetuosa. Yo me imagino que el dolor que tiene que experimentar este hombre cuando lea con nombre y apellido a quién tiene que
echar a qué persona, sí, por supuesto. pero es dolorosísimo. Y después conociéndolo, porque acá tiene un trabajo muy grande con esta asociación La Alameda. Exactamente. Pero un trabajo importantísimo con el tema de la trata de personas. Exacto. No solamente el decir, bueno, hagan, porque uno no puede no matar, pero puede no regar un modo de matar. Claro. Así como puede permitir que se hagan y no involucrarse, otra cosa es permitir e involucrarse. Bueno, Bergoglio, cuando era cardenal, dicho por los mismos curas de él, ¿no? Entre ellos el padre Pepe y tantos otros curas, que hacen lo mismo que Pepe, solamente que el padre es más conocido. Porque eso es otra cosa, ¿viste? Dicen, ¿cuánta gente que viene a la iglesia? Camina 1,5 millones de personas a los campeonatos. Si quieren que las cosas pasan por generación espontánea, ahí hay muchos curas que han laburado, mucha monja, muchos laicos que han puesto la vida, ¿no? Bueno, Bergoglio ha estado involucradísimo en esta historia. Entonces yo creo, leyendo los textos que nos ha escrito, que nos ha regalado Bergoglio, y que más de una vez algún funcionario público nacional no asistió a donde se leían, bueno, pero ahora han tenido otra actitud, cosa que me parece. Le iba a consultar de eso, porque digo, no sé si le llamó la atención una carta que escribió Eve Bonafini, digo, uno escuchando hace unos cuantos años la opinión sobre Bergoglio y otros padres de la iglesia, y ahora una carta muy amable diciendo que no sabía que Bergoglio hacía un trabajo pastoral tan importante. Claro, no podemos juzgar las intenciones de nadie, no podemos juzgar las intenciones de ninguna persona. Yo creo que uno no puede desconocer determinadas cosas, por más que uno no comulgue con tal o cual persona, uno no puede, o sea, yo no soy de la comunidad judía, pues no puedo desconocer el trabajo social que la asociación Maccabi realiza con chicos de la calle, por más que yo sea un cura católico, no puedo decir que en Maccabi solamente se juntan a jugar al rugby, o sea, tengo que ser muy mental, ¿no? Entonces, creo que, bueno, son cosas que se dicen para el balcón, para la foto. Y el juzgamiento que se ha hecho apenas asume o se conoce el nombre del padre de Bergoglio, cardenal, ahora como obispo de Roma y como Papa Francisco, el juzgamiento, digo, de su complicidad supuesta con la dictadura. Todo el mundo tiene derecho a equivocarse, a retractarse, solamente que hay personajes que son formadores de opinión, ¿no? Pero así como se lo juzga, también se lo defiende, digo, gente que está dentro de su organismo, como Pérez Esquivel y Graciela Fernández Mejide, por ejemplo, la secretaria de Derechos Humanos puesto por el expresidente Kirchner, que en paz descanse. Creo que estamos en épocas nuevas, y si hablamos de reconciliación, si hablamos de... Bueno, y por otra parte, si al dueño de todo esto, el protagonista, como dijo Francisco, no es el Papa, sino que es Cristo, si al protagonista, no del programa, si a Jesús, lo crucificaron durante 3 años de la vida pública, intentaron tenderle trampa. Si el traidor fue uno de los 12, al que le había dado las llaves de la iglesia, que es Pedro, lo niega y termina crucificado, o sea, no vamos a pretender que todo el mundo nos aplauda, que nos felicite y diga, pero qué lindo lo que dice el padre, qué fantástico el cardenal, un santo el Papa. Cuando eso se dice es cuando el Papa, el cardenal, el obispo o el cura no estamos haciendo las cosas bien, porque hay personas que nos honran con su amistad, nos gratifican con su amistad, nos elevan espiritualmente con su amistad, pero hay personas que también nos honran con su crítica. Así es. Estamos llegando al final, le hago las 2 o 3 últimas preguntitas. ¿El Papa Francisco, o en su momento el cardenal Bergoglio, es parte de una iglesia conservadora? ¿Existe una iglesia conservadora? Mire, le preguntaron al Papa Francisco si era, creo que era un periodista italiano, si él era algo, si era lo último de lo viejo o era lo primero de lo nuevo. Y le dijo, los dos en uno. Porque fíjese usted que la Santa Madre Iglesia
no es una cuestión de saltos. Hay cosas que son una continuidad y que vienen desde hace 2000 años. Claro. ¿Qué es lo que viene desde hace 2000 años? Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Ni siquiera los 7 sacramentos vienen desde los primeros siglos. Hay cosas que son absolutamente dogmáticas y que no caben duda de una cuestión monolítica, pétrea, de ahí la palabra Pedro, ¿no? Pero hay cosas que son absolutamente discutibles y que son las cuestiones de, a ver, ¿qué es lo nuevo? Ahora, si usted me dice, Bergoglio, ¿es un Leonardo Boff? No. No. Por otra parte, porque Bergoglio es jesuita y tiene más formación intelectual que Leonardo Boff. Boff también es jesuita, pero es de otra línea. Pero es no, o sea, creo que no hay nada mejor, como dice la palabra de Dios, el hombre sabio es aquel que saca de lo bueno y de lo nuevo y lo pone al servicio. Creo que Francisco es esto, que fue el primer aire que tuvo en su momento Juan Pablo, y no nos olvidemos que el sostén doctrinal de Juan Pablo II, el Beato, fue Ratzinger, era Ratzinger, ¿no? Y no nos olvidemos que el cardenal Ratzinger, hace 50 años atrás, cuando era un joven mozalbete teólogo, era íntimo amigo de von Balthasar y de tantos otros cardenales que eran, pero la avanzada mal de la Iglesia, la famosa revista Concilium, ¿no? Entonces, aquí a dónde quiero llegar, Bernardo, que vamos a dejarlo andar a Francisco, ¿no? Para no quedarnos solo con el zapato blanco o el zapato rojo. Vamos a dejarlo andar, a ver si realmente el deseo que tenemos todos de que sea santo en su vida y que sea Padre para nosotros, para que lo llamemos Santo Padre y que trascienda la humanidad, lo podamos decir dentro de un año. Vamos a dejarlo andar. Yo tengo mucha esperanza en esa situación. Estamos escuchando las campanadas, no sé si exactamente, no sé si saldrá por la cámara, si lo puede tomar, pero estamos escuchando las campanadas de las 12, exactamente. Padre, cuando hablamos de la Iglesia conservadora, yo, rebobino un poquito, y él tuvo una disputa muy fuerte cuando se lanza aquí en la Argentina el matrimonio igualitario, pero además con una salida medida inquisitoria, ¿no? Es una cosa del diablo, una cosa media, por eso uno, tenía cierta conceptualidad de esa situación. Hasta donde yo sé de las expresiones del entonces cardenal Bergoglio, dicho no por un cura de la curia metropolitana, sino por un profesor de teología, un muchacho que es catequista y que ha manifestado su condición de homosexual, lo ha charlado mucho con el cardenal, según lo recibe él. Y amén de ese testimonio, lo que yo sí he escuchado es que el cardenal estaba muy como reticente a la expresión matrimonio igualitario. No hacía el tema de unión civil, que son cosas diversas, ¿no? Por ejemplo, salvando todas las distancias, pero digo, cuando hay palabras que están absolutamente identificadas con algo, usarlas para otra cosa es bastardearlas, es vaciarlas de contenido. Cuando se habla, por ejemplo, la liturgia política de los bombos, la expresión liturgia, si bien es una expresión griega, leiton ergon, culto público, desde hace 2000 años está unificado a una cuestión religiosa católica, ¿no? Que luego también se desprende para los anglicanos, especialmente para los ortodoxos. Y la expresión matrimonio, que viene de matriz, la expresión latina matriz, hace referencia a un varón y a una mujer. Entonces, en ese sentido, la expresión no es muy feliz. Entiendo que la expresión unión civil sería muchísimo más inclusiva, porque un matrimonio civil no tiene por qué conllevar una
convivencia en el mismo lecho, porque la unión civil puede ser de dos personas, dos amigos o dos amigas, que no tienen por qué tener la misma pulsión sexual, sin embargo no se tienen a nadie en la vida, ¿no? Y no tienen por qué ser matrimonio. ¿Me explico? Tal vez creo que sería mucho más amplio, mucho más inclusivo, pero ojo, esto lo opino yo, no hay una, no me va a poner a hacer la interpretación a Bergoglio, ¿no? Que aparte ya no es más Bergoglio, ahora es Francisco, está muy lejos. Exactamente. Pero creo que es por lo que estaba tan ofuscado en su momento. Recién estaba rebobinando cuando hablábamos de la trata de personas, de la Alameda, de Gustavo Vera, que es un presidente. Otro de los gestos de Bergoglio, en este caso ya como Papa Francisco, fue llamarlo a Vera el día del cumpleaños, que fue después de que asumió como Papa. Digo, una cosa que le causó muchísima emoción. Claro, y que ¿sabes lo que pasa? costaba comprender, ¿no? Una costumbre que tenemos algunos curas, yo entre ellos, en mi agenda anoto las personas que estén escuchando esto, que lo he llamado para sus cumpleaños o sus aniversarios, pueden dar fe. Yo creo que es un lindo gesto. Exactamente. Como decía alguien, que no voy a decir quién es, para que no digan después, hay que endurecerse sin perder la ternura. Entonces, lo decía el Che Guevara, por cualquier cosa. Sí, es cierto, pero mire usted, creo que esa ternura... Lo van a tomar como tercermundista ahora. No hay problema, ya está todo tan pasado de moda. Fíjese que ya... dice la palabra de Dios, el cielo y la tierra pasarán, mi palabra no va a pasar. Entonces, si la palabra de Dios, alguno dice es de izquierda, ponele, pero es de ultraderecha, ponele, es de centro, no importa. La palabra de Dios no va a pasar, todo lo demás, todo va a pasar. Se cayó el muro de Berlín, el tercer Reich, imagínate vos, la palabra de Dios va a quedar, ¿no? Eso no hay tutía. Se habrá sorprendido igual que este muchacho, el diariero, que le llamó para decirle no me llevé más el diario. Claro. Pero es que nos levantamos, dormimos, vamos al baño, nos cepillamos, nos agarramos muchas broncas muchas veces, si comemos en exceso nos hace mal, somos personas normales que no nos casamos y tenemos que consagrar nuestra vida a Dios. Bergoglio entra de esa categoría. Padre, le hago la última. Perdón. Sí. Es de San Lorenzo. ¿Y usted también? Gallina por la gracia. Gallina. Y me la banco. Gallina. Los dos tienen algo en común. En Nacional. El sufrimiento. El sufrimiento. Pero ahí nos ganan por varias cabezas los de Racing. Los de Racing nacieron para sufrir. Bien, le hago la última cortita. ¿Un cura se puede permitir soñar ser papa alguna vez? No se le imaginaba ese final. Tiene que estar muy delirado. Dijera algún pibe, pero se está fumando ¿con qué se está dando? Con pulón. O sea, puede, mirá, como poder se puede tanta cosa. ¿Nunca tuvo un sueño? Pero mire que acá hay una palabra muy fuerte. No estoy muy bien donde estoy. Ya tengo suficiente de problemas con lo que tengo, como para... No. Pero San Pablo dice que no es malo aspirar al episcopado, en tanto se lo aspire con servicio, ¿no? Seguro. Pero no están dentro de mis aspiraciones. Me causó mucha gracia. No. Bueno, hay que estar muy loco, Padre Fabián Mascarell, como siempre, un gusto y un placer tenerlo en los protagonistas. Bueno, muchas gracias a usted. Gracias por el título de protagonista, que no me lo creo. Y igual que eso de líder religioso, acá la única cabeza es Jesús. Las personas somos servidores o debemos aspirar a eso, a ser servidores, y a eso, y le respondo a la pregunta que quedó colgada. Por eso es que Bergoglio pide que recen por él, que es lo que normalmente pedimos todos los curas. En Mendoza decimos rezame que te rezo. La oración, el estar en presencia de Dios, nos da, un respirito extra. Así que el agradecido soy yo por haber invitado a su programa, el primero del ciclo. Así es.
que sea con todas las bendiciones. Muchísimas gracias. Vamos a una pequeña pausa y ya estamos dialogando con Ana María Rodríguez, ¿no? Un tema que parece que nunca termina, el conflicto docente-gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ya volvemos. Cosas que vos seguramente vas a defender es la corrupción, y una de las cosas que vos seguramente vas a defender es la corrupción, digamos, defender, atacar la corrupción. Alto de Narváez, por favor. Quiero a mi bandera, planchadita, 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 planchadita. Yo quiero a mi bandera. Vinoteca Los Dos Hermanos, lo mejor para tu fiesta. Vinos, licores, whisky, champagne. Vinoteca Los Dos Hermanos, Belgrano 1820. Teléfono 477-0814. Vinoteca Los Dos Hermanos. Sí, muchísimas gracias por acompañarnos. No, faltaba más. Bien. Gracias a vos por tenernos en cuenta. Bárbaro. Vamos a empezar hablando, hay muchísimo para hablar. Hoy nos integramos, nos desayunamos por las cuestiones del drama que están viviendo millones de familias, porque estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, en particular en la ciudad de La Plata, con más de 38 muertos, si no me equivoco. Ya llegaron a 40, sí. La verdad que una cosa impensada cuando... Impresionante, muy doloroso. Exactamente, y Capital Federal con 8 muertos, ¿no? Pero bueno, digo, donde hay horrores cometidos de muchísimas administraciones, no vamos a echar la culpa a las últimas, porque si no después hablan de politiquería que uno hace, pero que hay errores, por supuesto, sí. Hay errores y horrores y el tema lo paga la gente. Digo, esto lo comento porque además el SUTEBA unilateralmente, el SUTEBA de Baradel, planteó que no va a haber paro el 8 de... 9 y 10 exactamente, que es lógico, pero lo lógico hubiera sido tal vez, como usted me dijo fuera de micrófono, hacer una asamblea entre todos y decir entre todos esos pasos, ¿no? Exactamente. Bueno, lo que vamos a ir desandando todo lo que vos comentaste. Nosotros venimos desde el principio de año en un conflicto de larga duración con la provincia de Buenos Aires, pero no nos olvidemos que también estamos los docentes nacionalmente en conflicto con el gobierno nacional por el hecho de que nos citan a paritaria y cierran la paritaria en forma unilateral. Esto de no tener respeto por las cuestiones de la democracia se ve en todos los ámbitos, Bernardo, se ve en todos los ámbitos. Señores, nosotros estamos en una democracia agarrada del pincel, porque nosotros nos dicen que tenemos una paritaria, lo damos como un gran logro de la democracia, un gran logro de los gobiernos democráticos de los últimos tiempos, pero es una paritaria ficticia, porque vamos a paritaria y cuando no resolvemos alguna cuestión o no nos ponemos de acuerdo, el patrón, por un lado, que es nuestro gobierno nacional y nuestro gobierno provincial en Buenos Aires, cierra unilateralmente toda la paritaria porque no nos podemos poner de acuerdo. Eso no es una paritaria. La paritaria tiene que seguir hasta el momento en que se construyan y salgan firmados acuerdos paritarios, no solamente acuerdos salariales paritarios, sino otros acuerdos que hagan a las condiciones de trabajo, a la infraestructura, todo lo demás. Esto no lo hemos visto firmado ni en la Nación ni en la provincia de Buenos Aires, con lo cual desde octubre del año pasado se sabía que iba a haber que abrir la paritaria para enero. No se sentaron a conversar, no nos llamaron a los gremios para empezar las tratativas previas a la organización de esa paritaria. Se llama a la primera convocatoria de paritaria, que es ficticia, es para las cámaras, al día 14 de enero, con lo cual perdimos 14 días de enero. El 14 de enero no hay ninguna oferta, se pasan 7 días, ¿con qué necesidad? Abrimos la paritaria, decimos a todos los medios de comunicación que estamos en paritaria, sentémonos a trabajar al día siguiente. Entonces, nos pidan 7 días donde se hace la primera oferta, que es la que no se acepta ni en la Nación
y después en febrero tampoco en la provincia. Recordemos que lo máximo que firmó la Nación para todos los docentes del país era el 22,6%. Un 22,6% mentiroso, porque es a terminar de cobrar ese 22,6% en el mes de enero del año 2014. Vos no podés firmar una paritaria así a la larga en cuotas sin saber lo que te va a rendir ese dinero y además mintiéndole a la gente diciendo que nos han aumentado el 22%. No nos olvidemos de lo que es nuestro básico y de lo que es nuestro haber de bolsillo. Por supuesto. A ver, vamos por partes. Creo que ya igual me contestaste lo que te iba a preguntar, pero vale en lo siguiente. Generalmente la gente, los papás de los chicos que van a la escuela dicen, pero la pucha, ¿cómo puede ser que la discusión y todo comience cuando empiezan las clases? ¿Por qué no se discute en el verano para definir una vez por todas un salario digno, que arranquen las clases y que no se apague? Exactamente, que es lo que nosotros dijimos, desde el primer dirigente hasta el último maestro. En octubre ya estábamos pidiendo que se abrieran las paritarias al 1 de enero. No nos hicieron caso los gobiernos y la abrieron el 14 de enero para hacer la primer propuesta, que en realidad no vino una propuesta del gobierno, sino que le preguntaron a los gremios qué pretendíamos para esa paritaria el día 24 de enero. Ese 24 de enero fue cuando los docentes, representados por sus dirigentes, pudieron hacer un reclamo del 30% de aumento pedido como primera vez en esa paritaria. Se tomaron una semana los gobiernos para decir que no podían dar un 30% de aumento. A ver, pero la lucha de ustedes no solo pasa por la cuestión salarial, sino que pasa, yo lo comenté en el prólogo, cuando ustedes hicieron una reunión pública con los consejeros escolares para que expliquen por qué los chicos comían lo que plantean ustedes, lo que comen, que prácticamente comen guisos todos los días. Porque esto es la gran mentira que hemos seguido permitiéndole a nuestros administradores políticos, tanto a nivel local como a nivel provincial como a nivel general, que los fondos van para los más necesitados. En realidad, que los políticos digan que no quieren dar más de comer en las escuelas y entonces nos quedamos tranquilos y ellos se hacen cargo de su decisión política de no dar más de comer en las escuelas ni en la jornada completa, porque supuestamente el salario universal por hijo y lo que subsidios que recibe la familia alcanza para darle de comer a su casa. Y nosotros nos quedaremos contentos porque en realidad cuando nuestro sindicato, que fue uno de los pocos sindicatos que apoyó el salario universal por hijo y lo venimos apoyando desde hace 10 años, pidiendo a través de la CTA de Micheli y de Víctor de Genaro que el hambre es un crimen y que había que tener... el frenaco, ¿no? Exactamente. Entonces, ahora se olvidan, ahora se atribuyen el salario universal por hijo los que terminan dándolo, pero nosotros hicimos carne esto en las discusiones dentro de los trabajadores asalariados de que no podía ser que una gran población de la Argentina no tuviera salario por hijo y que aparte de no tener sueldo porque estaban desocupados y que nosotros sabíamos que había que luchar por eso para mantener nuestros propios trabajos. Teníamos que volver a crear una gran masa de trabajadores asalariados, pero en principio teníamos que defender a nuestros pibes. Entonces también las marchas que hicimos hace 10 años decían ni un pibe menos, ¿te acuerdas? Porque eso era lo que hacíamos dentro de la CTA. Hay un sector de la CTA que lo sigue haciendo. Que lo seguimos haciendo exactamente, que es el sector en el que estamos nosotros, del CTA de Micheli. Con todas las diferencias que podemos tener, pero ahí estamos. El asunto es que si ellos deciden esto, que lo decidan los gobiernos, pero que no nos hagan dar la cara a nosotros en la escuela, que se nos cae de vergüenza tener un pibe 8 horas en una jornada completa, u 8 horas en una escuela con talleres, u 8 horas en una escuela especial donde los chicos toman muchísimas medicinas para su salud y estar comiendo guiso los 4 días de la semana, o guiso y un arroz con primavera otro día. Entonces, ¿qué sucede? Que le han sacado el pollo, le han reducido la carne picada, todo porque la provincia desde hace un año
está en déficit con los proveedores. Bueno, pero ajustar de otra manera, ajustarle a los casinos, ajustarle al juego, ajustarle a la patria financiera, ajustarle a los grandes terratenientes, a los que se llenan de plata con la soja, pero no hagas el ajuste sobre la panza de nuestros alumnos. Te hago una consulta que muchas mamás y papás me lo han hecho y por eso te lo transmito. Y dicen, siempre en estos conflictos los más perjudicados son los alumnos y alumnas de las escuelas públicas. Por más que ustedes pelean en favor de la escuela pública. Nosotros le decimos a los papás que ¿qué es lo que pasa? Los chicos están en serio conflicto desde hace mucho tiempo dentro de las escuelas públicas. Porque las escuelas públicas no cambian su nivel y su adecuación a lo que necesitan los pibes para salir capacitados a la vida y para salir para un secundario y luego de secundario en alguna actividad o oficio o seguir continuando sus estudios, porque le hayan mandado a las NERU que hoy nadie se hace cargo de reparar y no tenemos televisión, no tenemos digitalización en ninguna escuela, no tenemos internet en las escuelas, salvo la Media 1 que tiene una plataforma bárbara y por la lucha de los delegados de la Media 1 y todo, y nuestra como sindicato también el año pasado y el anteaño sobre las autoridades educativas. Igual digo de que en eso, pero cierran ciclo de adultos. Claro, cierran ciclo de adultos, pero eso es otro problema que me gustaría tratar, el problema de la competencia desleal con el plan FINES. Con el FINES. Porque si vos a un adulto que viene de trabajar, por más que vos le des calidad educativa en una escuela de 3 años en el bachillerato de adultos como se le dio siempre, lo mantenés en una escuela donde tiene que concurrir los 5 días de la semana, conseguir asistencia, presentarse evaluaciones y todo lo demás como un alumno al cual respetamos y que queremos darle la mejor calidad para que se desempeñe y siga sus estudios. Le planteas por el otro lado, no te aflijas, venía plan FINES 2 días a la semana, 4 materias, primero un cuatrimestre, en donde sea, en una UMI, que es muy respetable la UMI, pero no es un centro educativo, en un lugar alquilado, en un lugar donde el año pasado hemos constatado que ni siquiera baño tenían que esperar los profesores y los alumnos para irse a su casa, ¿no es cierto? Donde no tienen una supervisión, donde el programa es muy acotado y donde la validez de ese certificado todavía está por verse, porque todavía está por verse. ¿Para qué te sirve el certificado del plan FINES 2? Que hay una cuestión de más sacrificio, entonces, ¿no? Porque la escuela normal uno lo hace en 5 o 6 años. Acá el bachillerato de adultos en 3 años. Ajá, el plan FINES en 2 cuatrimestres podés terminar un montón de materias. Entonces, yo no critico a la gente que está trabajando y que quiere ir solamente 2 días. Ahora le digo, eso es pan para hoy, hambre para mañana. No diga que eso te educó, esto te sacó, eso puede ser un plan para una época de crisis, para las personas que dejaron el secundario hace mucho tiempo, como los del COAS, que debían una materia de 5º año y no podían recibirse nunca. Ahora, en eso estoy de acuerdo, que vos lo prepares durante todo un año en esa materia o en esas 2 materias y termines dándole el certificado de 5º año que no pudo tener por la gran debacle social, económica y educativa que hubo en estos últimos años del menemismo. Pero ya pasamos eso, pasaron más de 10 años de democracia. Pasaron más de 10 años de estos gobiernos populares, de estos gobiernos que hemos sostenido los docentes porque sabemos que íbamos encaminados a que todo ese ingreso importante de la sociedad que estaba desclasada, que no tenía trabajo, que no tenía estudio, que no tenía nada para hacer, y que esos son los hijos que tenemos nosotros en las escuelas, son los hijos de estas personas que decimos no se embarquen en esto de 2 días, vayan a estudiar porque es necesario, porque es por ustedes. Nosotros no los estamos echando, como no echamos a los alumnos de las escuelas secundarias, pero si le planteamos por otro lado que solamente yendo 2 días y cursando así sin obligación, y que andás a ver qué es lo que pasa. El año pasado se dieron certificados de concurrencia de gente que faltó muchísimo tiempo y tiene lo mismo que aquel que se había esforzado y trabajó muchísimo para recibir su certificado. Ana María, te cuento que hubo este año muchachos que volvieron a inscribirse en el bachillerato porque les dio vergüenza lo que estaban haciendo en el otro plan. Y yo no digo que los compañeros que trabajan ahí no son compañeros trabajadores, pero en realidad veamos también los docentes que estamos trabajando ahí, que estamos siendo cómplices de la desvalorización de nuestra misma tarea pedagógica. Y hablando de la desvalorización, a ver,
Por ejemplo, el tema central de Marcos Paz, ¿no? Yo por lo menos particularmente no conozco muchos otros distritos, pero sí se da que cuando hay paro tenemos prácticamente las escuelas públicas que no funcionan, casi un 100%. La competencia desleal con las escuelas privadas la tenemos siempre. Eso es un problema de patrones, ¿no es cierto? Porque el compañero que trabaja en una escuela pública puede perder el cargo si es que hace paro, lo cual no quiere decir que no esté de acuerdo con que nosotros hagamos paro, porque nadie se resigna después a decir, no, yo no hice paro, soy de una escuela privada, no me den el aumento. Lo han cobrado todos los aumentos, los que trabajan en la escuela pública y los que trabajan en la escuela privada, nada más que nosotros, haciendo los paros que hicimos el año pasado, conseguimos esos aumentos y nos descuentan encima nuestros días de paro. Ahora vienen descuentos por los días de paro. No, pero a lo que voy es, a ver, lo que también me plantea mucha gente, una desigualdad con el alumno de escuela pública, que él sí no va a la escuela porque el paro se ejecuta, y no así sucede en la escuela privada. Pero voy a esto además, alguna vez te lo consulté y te lo vuelvo a consultar. ¿No te molesta que muchos docentes paran en la escuela pública pero van a la escuela privada y dan clase? Me molesta muchísimo, lo decimos todos en nuestras asambleas también, donde nos reunimos los trabajadores, que es nuestro ámbito de participación, de debate y de discusión fraterna es en las asambleas. En esas asambleas nos hemos hablado, nos hemos sincerado con los compañeros, pidiéndole, compañeros, si están ustedes acá votando una medida para que hagamos todos los que trabajamos en la escuela pública, por favor, ustedes, si están levantando la mano por hacer paro y quieren hacer paro por tiempo indeterminado, por 72 horas, por 48, háganlo ustedes también, no solamente en la escuela pública, sino en la escuela privada, sino esto va en contra mismo de nosotros y de nuestra ética profesional. Ahora, nosotros no podemos obligar a los compañeros. Incluso nosotros planteamos una línea de acción. ¿Qué es lo que pensamos que podemos hacer? Porque es la única herramienta que nos queda cuando ya no nos quedan otras. Nosotros hemos hecho muchas otras cosas, aparte de los paros. Sin embargo, cuando tenemos que conmover no solo a la sociedad, sino a los gobernantes, la única forma que los conmovemos es con el paro. Ahí es cuando se sientan a discutir. Vos fíjate que con Scioli nos dio resultado, porque si no, a esta última oferta, que él cerró la parita del 22,6%, no hubiésemos llegado si no empezábamos con los paros del 25 de febrero. Entonces, que no nos digan que no son buenos los paros, o que son innecesarios, o que estamos castigando. En realidad, los que están obligándonos a hacer paro son los gobernantes, porque saben que nos tiran. Nosotros hacemos una marcha, hacemos una cosa, tenemos que terminar en los paros y recién ahí ellos se resignan a bajar y hacerte otra oferta. A pesar de que esta oferta no es beneficiosa y la hemos rechazado, sin embargo, si la cobramos ahora con este aumento, ha sido porque terminamos yendo a todos estos paros que fuimos, en unidad con los trabajadores docentes, con los no docentes que estaban en el mismo paro que nosotros, los trabajadores de ATE, que son los auxiliares, los cocineros, los asistentes de cocina, los judiciales, la SICOP, que es el gremio de los enfermeros y de los médicos de la provincia de Buenos Aires. No es solamente que hemos ido los docentes al paro. Lo que pasa es que esto es muy sensible, es una fibra muy sensible no tener clases. Y tampoco es cierto que no tenemos clases desde el 25 de febrero. Nuestros paros han sido cortados, hemos vuelto a las aulas, hemos vuelto a hacer movilizaciones, donde fueron a las movilizaciones muchísimos compañeros, pero muchísimos otros se quedaron dando clases. Respiramos un poquito, Ana María, vamos a una pequeña pausa. Y después, bueno, vemos qué es lo que se viene, Perfecto. Qué es lo que se viene en el conflicto docente y en la educación. Gracias. Ya volvemos. El catálogo menemista de la reforma del Estado. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. A partir de marzo, en Marcos Paz, separamos los residuos. ¿Qué hago con los residuos orgánicos? Si en tu casa tenés fondo con jardín, lo ideal es reservar un rincón para que la tierra aproveche los residuos orgánicos que pueda absorber. De lo contrario, los restos de comida de cualquier tipo se tiran en la bolsa gris o negra. Recordá que el compromiso con el ambiente empieza en casa. Informó Municipio de Marcos Paz. La esclerodermia se hace evidente mucho antes.
Si advertís en tus manos o pies dedos blancos o azules, estás a tiempo de informarte sobre una posible esclerodermia. Consulta a tu médico. Para más información, entra a www.esclerodermia.org.ar. Cada uno defiende sus intereses y tiene su visión. Lo importante es la visión que tengamos nosotros. Crear un clima de confianza, quitarle los miedos, los miedos a la gente. La reactivación requiere dos cosas. Primero, que la gente tenga ingresos para gastar, pero además que la gente pierda los miedos. Continuamos con los protagonistas, estamos en el último bloque, aquí en la radio pública, en este estudio donde vamos a grabar permanentemente los protagonistas cuando no lo hagamos capaz en exteriores, como sucedió en el Santuario San Marcos Evangelista. Y seguimos dialogando con la secretaria general de SUTEBA, Ana María Rodríguez. Rodríguez, a ver, contame un poquito cómo se desplaza la cuestión salarial. Bueno, nosotros, para que la audiencia entienda, estamos cobrando un básico de 1.433 pesos para el cargo de preceptor de jornada simple, 1.500, más o menos 1.540 para el maestro de grado, llegando a 2.900 de bolsillo. Con este aumento que nos da el gobierno de la provincia de Buenos Aires, estaríamos llegando a 3.256 pesos de bolsillo. Es decir, de los 1.700 y pico que nos van a quedar de básico, llegar a 3.200 con una garantía, con sumas no remunerativas, que nuestra gran discusión con Pressman es que nosotros decimos que es el negro. Que en realidad no lo es porque figura, bueno, él lo hace un tecnicismo de contador. Esos tecnicismos de contadores que están a favor de los que pagan y no a favor de los que cobran. ¿No es cierto? Porque muchas de esas cifras que yo le digo en negro, son en negro porque no bonifican ni para la jubilación ni para la obra social, con lo cual hoy también tenemos un grave problema de desfinanciamiento de la obra social de la provincia de Buenos Aires, de IOMA, y un gran problema de desfinanciamiento de las futuras jubilaciones de todos los empleados públicos, no solamente de los maestros, de todos los empleados públicos que nos vamos a jubilar por el IPS, el Instituto de Previsión Social, que tal como lo hacen en la Nación, que quitan fondos del ANSES, que son propios de los jubilados, para ponerlos en otras necesidades que tiene la Nación, lo mismo ha hecho Scioli alternativamente durante unos años, hasta que ahora pudimos pararle la mano hace 2 años y pareciera que no le está sacando más fondos al IPS. Pero ¿qué sucede? Que el IPS no se autofinancia porque cobramos tantas cifras en negro que no van al fondo del IPS, que entonces está perdiendo plata el IPS, porque se está jubilando cada vez más la gente que se debe jubilar, que corresponde que se jubile por nuestro sistema jubilatorio, y esas personas no aportan más. ¿Por qué? Se jubilan. Y los que seguimos aportando, que estamos en actividad, cada vez aportamos menos, porque aportamos sobre el básico y sobre las cifras bonificables para la jubilación, y no sobre las cifras no remunerativas. ¿Con cuánto se jubila hoy un maestro de grado que trabajó durante 25 años de su vida? No llega a los 5.000 pesos. Tiene que haber trabajado en una escuela con ruralidad, o haber tenido un sueldo de directivo, o haber trabajado 40 horas por día durante 3 años seguidos para tener una mejora en eso. Pero el que se jubila después de 25 años de servicio, se jubila más o menos con 5.000 pesos de bolsillo. Hay compañeros que cobran menos, jubilados. Es imposible hoy jubilarse con esa cifra. Es imposible tampoco en la actividad que un compañero que tiene un cargo de maestro de grado enfrente, los gastos de viaje, los gastos de carpeta, los gastos de material didáctico que tenemos que llevar, los gastos de que le compramos el cosito para el huevito para las Pascuas, para esto, para el otro, porque lo hacemos todo, y las maestras jardineras en eso son increíbles porque siempre hacen maravillas y todo va de su bolsillo, salvo algunas que tienen cooperadoras muy fuertes, que también es mucho trabajo de las jardineras en sus escuelas. Pero si no, todo eso
imposibilita la calidad de la educación en el sentido de que el profesor, el maestro de grado, el maestro jardinero, no puede pagarse la compra de un libro. ¿Cómo va a ser si lo único que va a tener van a ser 3.256 pesos en el bolsillo? Si tiene una familia que alimentar, si tiene gastos de viáticos, ahora, si tiene dos cargos, también lo gasta en viático porque tiene que correr de una escuela a la otra y entonces pasa a cobrar más de 7.400 pesos y entonces le sacan plata para la FIP. Y no cobra los salarios familiares. Y si está casado con un maestro, peor, porque ya le suman a los dos y entonces esa es la otra trampa de esta última suba de los salarios. Empecemos, digo, para no crear parejas entre docentes. Pero es impensado eso porque todos trabajamos en una escuela y se han dado millones. Yo estoy casada con un maestro que ya está jubilado, pero entonces parece que somos los grandes potentados y para que no cobren los salarios familiares o mis hijas, por ejemplo, le suman los sueldos. ¿Y cuánto gana un maestro rural? Bueno, un maestro rural en una escuela rural de jornada completa cobra el doble y cobra la bonificación de la ruralidad que tenga la escuela, porque vos sabés que las jornadas completas en las escuelas rurales están bonificadas con ruralidad 3, algunas ruralidad 2, ruralidad 1, la escuela 8 por ejemplo, tiene una bonificación, un plus, pero que es muy chiquito. Por ejemplo, para la escuela 8 estamos pidiendo que se suba esa bonificación, la escuela 7 también, porque por ejemplo, ir a mi escuela, que es la escuela 12 o la secundaria 3, como la quieren llamar, ¿no es cierto? O al jardincito 909 que está pegado en esa concentración rural del barrio Torchiaro, kilómetro 45. Vos tenés que ir con un móvil, con un remis, me cobran 38 pesos para ir. Yo no puedo solventar un remis 38 pesos para ir, otro para volver. Si tenemos la suerte de entrar muchas personas en el mismo horario, podemos pagar una combi, que entra también algunas veces y otras veces no entra, como pasó ahora, por ejemplo. Pero como el Estado no pone una combi o... No, en absoluto. El Estado está pagando combis para los alumnos de las escuelas rurales que vienen al pueblo, que vienen a las escuelas donde tienen disponibilidad de matrícula para acercarlos, y le está debiendo más de 6 meses a la combi. Ese es el otro problema que teníamos. En las islas del Tigre y de San Fernando y de San Isidro no estaban yendo ni los maestros ni los alumnos desde que empezaron, y no por los paros, sino porque desde el año pasado no pagaron las lanchas colectivas y el micrito que los llevaba hasta la salida de la lancha. O sea que esa es la de gran mentira. Por eso digo, nos hacen responsables a nosotros de sostener la educación y no hacemos responsables a los gobiernos, que son los que tienen que sostener la educación. ¿Hubo algún gobierno? Pues digo, esto lo vengo escuchando desde hace muchísimos años. ¿Hubo algún gobierno, algún gobernador, algún presidente que le haya interesado la educación pública? En realidad eso lo tuvimos después de la gran cuestión de la Carta Blanca. Parecía que con la ley de financiamiento habíamos derrotado después la ley federal de la época de Menem, todo un gran trabajo que se hizo con una ley de financiamiento incluso de este mismo gobierno kirchnerista en sus comienzos. Pero esa ley de financiamiento educativo que se votó con bombos y platillos, que decía cuánto debía sacarse del Producto Bruto Interno Anual para educación, tampoco se está cumpliendo, porque nosotros en el 2010 ya tendríamos que haber tenido un 24% de aumento del fondo de financiamiento educativo y llegamos al 5,6. ¿Qué pasa con ese fondo? ¿Se va para otro lado? No sabemos, pero no se ha impuesto a educación. Entonces, hasta lo que está firmado y votado en la legislatura no se cumple. Entonces, son los gobiernos los que no están cumpliendo lo que ellos mismos han mandado a votarse en la legislatura para que se cumpla. Y entonces nosotros somos los que tenemos que salir a decir, cumplan, señores, lo que tendrían que haber cumplido durante todos estos años. En eso va el verdadero respeto a la educación pública. Y te hago una consulta, digo, a ver, ¿la educación es una timba? Esto lo planteo porque recuerdo que para que ustedes cobren el último medio aguinaldo tuvo que salir Scioli a pedirle un adelanto a los casinos, ¿no? ¿Cómo va a ser para pagar el aguinaldo ahora? Y no sé, porque no sé cómo va a ser para pagar este aumento tampoco, con la gran crisis que hoy tenemos, que es
impensada lo que ha pasado con esta emergencia climática y esperemos que no siga lloviendo en la provincia de Buenos Aires, pero no sé a quién le va a cobrar impuestos ahora Scioli, no sé cómo va a ser para sostener esta situación, dado de que él ha sido cómplice de no hacerse respetar, como pasó con un montón de gobiernos provinciales que han estado resignados de rodillas al gobierno nacional sin pedirle la coparticipación y sin pedirle lo que la nación les debe a las provincias. Y esto en algún momento tenía que hacer eclosión, porque vos no podés estar esperando que te manden durante 10 años para estar de rodillas hoy pidiéndoles por favor que te manden, cuando hoy también con la crisis que hay en la nación y con la crisis internacional, el problema del dólar y todo lo demás, la nación también te va a decir que no. Entonces, hoy estamos prácticamente en un default de la provincia de Buenos Aires. ¿Y cómo digo, se explica que hoy el gobernador de la provincia, Daniel Scioli, cuando salen las encuestas, es el de imagen más positiva? ¿Hay alguna explicación? Mira, yo tengo mis opiniones y no las voy a vertir acá porque estoy representando a un sindicato en el cual nuestra postura ha sido no hacer política partidaria. Nosotros podemos decir algo que quizá ofenda a algún compañero o a otro. Entonces, nosotros estamos aquí defendiendo lo que los compañeros votaron que nosotros debemos defender, y son los mandatos de asamblea que nos dicen que tenemos que luchar por la reapertura de las paritarias nacionales y por la reapertura de las paritarias provinciales y seguir pidiendo el blanqueo total de todas las cifras en negro que estamos cobrando los docentes y todos los estatales para poder de esa manera llegar a un sueldo de 5.000 pesos, que es lo que podríamos nosotros estar aguantando para el resto del año. De otra manera, con 3.256 no vamos a ningún lado y va a haber crisis en adelante. Acá hay un problema en que no se está viendo la verdadera inflación en el país, y si los gremios, todos los gremios, hasta los gremios adictos al gobierno, como el de Caló, está pidiendo más de un 30% de aumento en sus paritarias, quiere decir que está pensando que va a haber más de un 30% de inflación en el año. Si el gobierno pudiera dedicarse a trabajar sobre la inflación, sobre quitarle el IVA a los más desposeídos, que es a la canasta familiar, y hacer otro tipo de tareas, ¿no es cierto?, de ese tipo, nosotros no tendríamos que estar pidiendo estos aumentos a todas las patronales provinciales e incluso a la nación, porque estaría contenido el costo de vida. Ahora, esto no vamos hacia esto, y tampoco vamos a tocarle el bolsillo a los grandes terratenientes, ni a la patria financiera, ni a los que se llevan los dólares, que se la siguen llevando del país, ni tampoco a esta nueva burocracia político-partidaria de todos los gobiernos. Se ha formado una élite de gobernantes y amigos de los gobiernos que ha pasado a ser los nuevos monopolios, los nuevos... Cristóbal López tiene la mitad de las provincias... ¿La nueva Corfo? Que yo no sabría cómo decirlo, pero esta gente está ahora en posesión de un montón de cosas y tienen combinaciones a través de testaferros y de otras compañías, no solamente en los casinos, sino han comprado infinidad de hectáreas en Catamarca, en La Rioja, en San Juan, que eran de pequeños productores que se fundieron. Y entonces Cristóbal López y todos estos secuaces han ido a comprar, no sé para qué, será para minas de litio, será para algún otro tipo de emprendimiento productivo que le rinda mucho más a ellos, los deje más empobrecidas a la provincia y no contemple la necesidad de que los pequeños productores de esos lugares hayan tenido acceso a créditos blandos para poder seguir produciendo. La pequeña producción de la provincia está agotada, y no estoy defendiendo los sojeros, porque la soja la rechazo porque está acá a las puertas de nuestra ciudad, y es soja contaminante y soja de Monsanto, que tampoco estoy de acuerdo, y por eso no me banco los acuerdos del gobierno nacional con aquellos que el mismo Kirchner dijo que iba a rechazar. Entonces, de golpe y porrazo, a 5 años o 10 años de haber empezado con esta transformación del proyecto nacional y popular, por necesidad
nos damos vuelta y aceptamos a la Barrigol, a la Monsanto, a la minería contaminante y a todo lo demás. Y todo eso nos lleva nada más ni nada menos que a no proteger a nuestras provincias y no proteger verdaderamente la entrada de capitales productivos para que haya trabajo en nuestra nación. Porque si no vayamos a ver lo que la Barrigol y lo que la Lumbrera están por dejar en 2 años en Catamarca. Solamente hoyos y un asfalto para sacar los camiones con toda la producción de lo que ellos sacan, que es la riqueza minera de esa provincia, que no la transformaron ni en alumbrado, ni en hospitales, ni en escuelas, no la transformaron en nada de eso que podía ser productivo para esos lugares. Provincia que conoces muy bien porque tenés familiares. Exactamente, y porque he visitado mucho, precisamente que estamos hace mucho tiempo visitando por cuestiones de educación a nuestros compañeros que están en lucha. No nos olvidemos que hay más de 8 provincias en lucha, no solamente la provincia de Buenos Aires. Hay 8 provincias en lucha por culpa de que se cerró la paritaria nacional. Correcto, ¿cuál es la más dura de todas? Santa Cruz, Tierra del Fuego, Neuquén y nosotros. También estamos hablando de Santa Cruz, ¿no? Los pagos de la presidenta. Sí, estamos en una... Bueno, ahí hay un problema entre ellos también, entre Peralta y todo lo demás. Hemos visto en la última elección, la política partidaria se ha colado en todos esos lugares. La última elección que le ganó Peralta a la Cámpora y salió a... Los rehenes somos los trabajadores, somos los pobladores de esas provincias. Ana, se nos está yendo el tiempo, me gustaría para sintetizar, si puede ser... había un paro 8, 9, 10 que no se hace, casi por decreto, estamos hablando de la SUTEBA de Baradel. Tanto SUTEBA como FED. ¿Cómo sigue la historia? Han decidido levantar los paros de la semana próxima, pero posiblemente sigamos haciendo acciones y nosotros vamos a exigir que haya acciones, aunque sea de un día por semana, donde vayamos a reclamar por el aumento, por que el gobierno todo lo que dice que va a prometer de arreglar del idioma, del IPS, de los comedores escolares y de todo lo demás de infraestructura, vamos a ver cómo lo resuelve ahora, queremos verlo. Porque de palabras estamos hechos, ¿no es cierto? Entonces, la semana que viene, bueno, no va a haber paros. Nosotros en el día de mañana, que ya será pasado cuando salga... Claro, esto va a salir el viernes, lo explico de vuelta, el viernes por internet. Después cuando finalicemos vamos a contar... Nosotros el jueves 4 de abril, recordando a Fuente Alba, vamos a hacer un homenaje en la plaza central de nuestra ciudad. Vamos a hacer un corte también frente a la casa de Sileoni para... Que vive en el Moro. Que vive en el Moro, que no estará, seguramente no estará en otros menesteres, pero para sacar a publicidad, que nuestro vecino Sileoni escuche, que los maestros de Marcos Paz queremos que se vuelvan a sentar, que se reabra la paritaria nacional. ¿Cuándo es el corte? Docente también mañana 4, en homenaje a 4 de abril, y después a la tarde a las 17 horas hay una gran movilización a la capital, también por Fuente Alba, y que no nos olvidemos que hace 5 años lo mataron a Fuente Alba, no queremos que haya otro Fuente Alba docente por luchar, porque evidentemente vamos a tener que seguir en la lucha, los docentes, no queremos agresiones. Hubo una agresión terrible a los docentes del Chaco y de Formosa, que estaban haciendo sus reclamos por parte de los gobiernos provinciales, por lo tanto estamos haciendo este reclamo al gobierno nacional de que respalde las luchas docentes en las provincias, que esos gobiernos kirchneristas no se atrevan a reprimir a los docentes que luchan o a los estatales que luchan. Nosotros no somos violentos, no hacemos scratches, no hacemos piquetes, nosotros hacemos cortes testimoniales, hacemos movilizaciones a las casas de provincias y hacemos las movilizaciones que creemos que hay que hacer con el acuerdo de asamblea de los compañeros y luchamos de la única manera que constitucionalmente estamos amparados, que es con la huelga. Entonces, decimos, no somos violentos, huelga no queremos que después le sacan los sueldos, ¿no? Por supuesto, porque le descuentan del sueldo, así que muy amparados. Nosotros pagamos nuestra propia falta de trabajo, o sea que con la frente bien alta les decimos, nadie nos está regalando nada. Que no debería suceder eso. No debería suceder,
y desgraciadamente la justicia ha fallado varias veces en contra de los trabajadores, pero seguiremos luchando porque tenemos el amparo de la OIT, de la Organización Internacional de Trabajadores, así que vamos a seguir luchando tanto en la justicia como en los medios sobre este derecho que nos han prohibido a los trabajadores docentes, que no se lo han prohibido a nadie más. Pero lo que te quiero decir que por compromiso con lo que está sucediendo tanto en este distrito como en otros distritos, como en La Plata, como en San Fernando, se han levantado estos paros porque los transformamos en otras actividades. Estamos juntando alimentos no perecederos, agua, pañales. En la sede del SUTEBA Marcos Paz invitamos a los compañeros que escuchen y también a la gente de buena voluntad que quieran traernos, porque tenemos, ya sabemos, en nuestro distrito es poco, pero vamos a tener evacuados porque ha crecido el río Matanza, en la zona del Lisandro de la Torre, de Santa Marta y de Santa Rosa, donde también tenemos escuelas, nosotros ahí de Marcos Paz. Pegadito a la esperemos no tener que auxiliar a otros papás de lugares como el kilómetro 45, como la zona de La Colorada o otros lugares de las escuelas rurales. Esperemos que esto no suceda en los barrios más castigados que se inunda fácil. El municipio de Marcos Paz hoy dijo que no hubo evacuados y que hubo complicaciones. No, pero yo hablé con Claudia de María esta tarde, que dijo que estaban presentes allá en el Santa Marta y en Santa Rosa porque había crecido y la inundación del Matanza se esperaba que viniera para desembocar para este lado, entonces podía haber evacuado de esa zona y ella ya me podía confirmar que iban a necesitar, porque la provincia les dijo que por el momento no los podía auxiliar al distrito de Marcos Paz porque no era un distrito en desastre, en catástrofe. En emergencia. Entonces, nosotros vamos a ayudar desde el SUTEBA porque son los padres de nuestros alumnos y vamos a ayudar con lo que podemos. Y no vamos a ir al paro la semana próxima, pero no renunciamos a seguir haciendo escuchar. ¿Se puso una nueva fecha? No, todavía no. Tenemos que reunirnos en plenario de secretarios generales y nosotros la semana próxima haremos una reunión de delegados para ver cómo estamos en las escuelas y para ver si seguimos aportando nuestro granito de arena tanto para las escuelas de La Plata como para las escuelas de la zona de Marcos Paz. Y seguiremos reclamando porque también este problema de no poder entrar los alumnos a las escuelas rurales o no poder entrar los docentes es porque hemos estado pidiendo que se arreglen los caminos rurales y esto no se ha hecho. Ana María Rodríguez, muchísimas gracias de acompañarnos en este primer programa de los protagonistas en ciclo 2003. Te agradecemos mucho a vos, agradecemos a la audiencia, le agradecemos la paciencia a los papás, hemos recibido mucho apoyo de los papás, hemos recibido críticas, que son bienvenidas las críticas porque dan lugar al debate, dan lugar a que le podamos explicar a los papás y que le podamos explicar que si ellos están mal, nosotros también luchamos por ello porque queremos que tengan trabajo y que puedan estar agremiados y que puedan volver a tener los derechos de licencia, de sueldo en blanco y todo lo demás que perdieron por culpa de los gobiernos que traicionaron las voluntades populares y que le quitaron el trabajo, la comida, la seguridad y la salud a todo nuestro pueblo durante un montón de tiempo. Entonces nosotros, sin embargo, desde nuestro sindicato pudimos remontar esa época nefasta precisamente porque no perdimos la capacidad de lucha. Y esto es algo que nosotros estamos orgullosos de decir. Y no porque estemos en época de democracia o porque estemos con gobiernos populares que algunos nos apoyen y otros no, vamos a renegar de todo esto. Nosotros seguiremos luchando, estamos con la cabeza en alto para seguir luchando por la educación pública, pero también por los derechos de los trabajadores que trabajamos en educación pública. Nosotros queremos una educación de calidad, pero con maestros empobrecidos esto va a ser imposible. Nuestros propios compañeros nos dicen que no pueden seguir sosteniendo el trabajo en las escuelas públicas de esta manera como estamos ahora. No son todas rosas. Nosotros tenemos compañeros que están buscando trabajo en otro lado. ¿Y dónde
siempre vamos a ir a buscar Son rosas con espinas. Exactamente, pero por eso las defendemos y por eso queremos que estén con nosotros todos los que están estudiando en los profesorados, porque por ellos también estamos luchando, para que cuando salgan de los profesorados estén trabajando en las escuelas públicas con nosotros, codo a codo, luchando por esto, por nuestros alumnos. Sí. Y estamos esperando que se construyan escuelas, porque este problema que tenemos, que los papás de los jardines, hay 150 niñitos de jardín que no tienen vacante en los jardines públicos, hace que si vos pasás de mayo y no le das lugar en alguna escuela de jardincito público, el padre con lo que pueda va a ir a meter a su nene en una escuela privada, en un jardín privado. Y no es porque nosotros no queremos que esté en la escuela pública, nuestros jardines son de lo mejor que hay en la provincia. Entonces, lo que pasa es que faltan por lo menos construir 3 jardines en nuestro distrito y que tendrían que ya estar construidos. Sin embargo, se votaron, se firmaron, se visitaron, se encontraron lugares para edificarlos y hoy no los tenemos edificados. ¿A dónde fue esa plata? Lo peor es que han venido préstamos para edificación del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial y todo lo demás, y hoy no los tenemos. Entonces acá hay un gran déficit de gestión, de administración, y yo creo que son responsables los gobiernos, porque en la medida en que empobrezcan a los maestros, en la medida en que sean cómplices de la destrucción de la escuela pública, que no construyan jardines, que no construyan escuelas secundarias, el padre que puede y ve que su hijo no es atendido debidamente también se lo lleva. Entonces después van a decir, ya no tenemos 150 excedentes, quedaron los más pobres para ir a la escuela pública y los demás ya se fueron a una escuela privada. Entonces, ¿sabes qué? En vez de construirte 3 jardines en Marcos Paz, te voy a construir uno. Y entonces le sale más barato la educación pública al Estado. Como le sale más barato, en vez de hacer bachilleratos en las escuelas de los barrios para que los padres de nuestros alumnos puedan ir a contraturno a terminar en 3 años los bachilleratos de adultos, les sale más barato armar pequeños planes fines donde le pagan en forma precarizada al docente porque no le pagan vacaciones, no le pagan licencia, no aportan a la jubilación, no tienen obra social, un montón de esas cosas les sale muy barato. Ese profesor pega plan fines, no tienen que pagar el alquiler de un lugar, no tienen que sostener una escuela pública, ¿te das cuenta? No tienen que pagar ni siquiera la lavandina que tienen que pagar en los comedores para las escuelas públicas. Entonces les sale muy barato llevarse toda la matrícula del bachillerato de adultos de la media 1 a planes fines de otros lados. Lo que decimos nosotros es, no hay que quitarle a adultos a los bachilleratos, hay que armar bachilleratos en los barrios para que con calidad y con profesores de calidad y con el debido resguardo de las condiciones de trabajo y de aprendizaje, nuestros adultos que no pudieron terminar la escuela secundaria puedan terminarla con calidad en bachilleratos dentro del sistema de la escuela pública. Y ahí entonces voy a decir que el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional están apostando por la educación pública. Si no, lo que puedo decir que el resultado es que están apostando a vaciar la educación pública. Ana María Rodríguez, muchísimas gracias por esta participación. Ha sido verdaderamente un programa, un lujo, este primer programa del ciclo 2013, que prácticamente creo que va a durar 2 horas, por lo que habló el padre Fabián y por lo que habló hoy Ana María Rodríguez. Tenemos esa posibilidad, como no vamos por la televisión, en internet podemos jugar de ese modo y ampliarnos un poquito más. Por último, agradecimientos a mi esposa, que no está pasando el mejor momento, a mis chicos que dan fuerza para seguir en esto, a la gente que ha llamado y mucha que se ha integrado, que no salimos por la televisión y que se ha preocupado y que les ha dolido porque dicen justo un año electoral y el programa, no digo por excelencia, pero un programa que trata temas específicamente políticos, que no esté en la televisión de Marcos Paz. Pero vamos a estar en internet, usted lo puede seguir en www.marcospaz.com.ar o si no en www.marcospaz.com.ar.
youtube.com.ar/user/Berek Producciones. Ana María en algún momento decía actividades del 4 de abril. Bueno, usted lo va a ver el programa el 5 de abril y esto se grabó hoy, que es 3 de abril, miércoles 3 de abril, y con el padre Fabián Mascarel Jofre lo hicimos el 2 de abril, después del acto de Malvinas. Le mandamos un abrazo. Un abrazo grande a los veteranos de grandotes, Marcos Paz, exactamente. por los cuales estaremos el 5, que inauguran. Exactamente, muy bien. Así que no hubo falta que yo lo diga, lo dijo Ana María. Y la verdad, y además, permítanme también, usted ve una mesa, unas sillitas, bueno, la colaboración de Manuel Regueiro, de la Sociedad Rural también, muchísimas gracias. Y ahora sí, nos despedimos, será hasta la semana próxima, todos los viernes, lo sigue en estos sitios web a partir de las 20:30. Como digo siempre, hasta la próxima semana con mucho más Los Protagonistas. Piensa que sería este mundo sin fronteras, que no haya compromiso sino amor en la tarea, para ser dueño de uno sin caudillos ni banderas. Este es el momento, tenemos que hacerlo, mañana depende del presente nuestro. Piensa que no tengas que dar cuenta a ninguno, tan solo a la conciencia, sucursal de Dios en uno. Vamos con los protagonistas. Entrevistas a la manera de Bernardo Elfman.